Buenas, sí señores, pónganse cómodos porque comienza un mes de septiembre muy complicado de lanzamiento, ya que vamos a tener de básicamente todo. Y luego vamos a tener un mes también por delante donde nos vamos a encontrar un evento de Nintendo. Se dice que para los días 11 o 12 tiene que estar disponible. Vamos a tener un evento de PlayStation, seguramente también aproximadamente por esas fechas. Y luego a final de mes vamos a tener el evento de Tokio, un evento donde incluso se espera el anuncio de Forza Horizon 6. Pero la cuestión es que eso no se va a quedar simplemente ahí, porque estamos ante un mes con grandísimos lanzamientos de videojuegos, estamos ante un mes con títulos que esperamos con muchísimas ganas y ya veremos si acaban cumpliendo las expectativas. Es ahí donde se va a ver si el mes realmente va a ser tan poderoso como parece, pero la cuestión es que la mayoría de videojuegos que vamos a comentar por aquí los vais a poder conseguir mucho más baratos a través del link de la descripción a Eneba. Ya podéis reservar títulos como Silent Hill F, por ejemplo, entre otros muchos videojuegos como Borderlands 4 por un puñado de euros menos precio y prácticamente lo vais a tener de lanzamiento, así que corred al link de la descripción, comprad a partir de ahí todo lo que queráis porque va a haber cosas muy potentes, incluso algunos videojuegos que llegan a Game Pass pues podéis compraros una tarjeta de suscripción, lo tenéis todo muy fácil. Pero en fin, pónganse el cinturón porque vamos con el repaso de los principales lanzamientos que tenemos este mes, empezando por el videojuego que estáis viendo en pantalla, Metal Eden, un título de acción y disparos en primera persona cargado de frenetismo, un videojuego de estos de los que no te permite parar en ningún momento, que se tenía que haber lanzado hace una serie de meses pero que sin embargo no llegó. Pues mañana mismo, día 2 de septiembre, disponible para Xbox, PlayStation 5 y también para PC, ojalá que haya salido bien. Sin embargo, ese videojuego lo va a tener un tanto complicado, al igual que otros muchos, con el lanzamiento del título que estoy exponiendo ahora mismo en pantalla. Hablamos de Silksong, un título que después de 7 años ya vamos a traer a nuestra disposición para todas las videoconsolas, también por supuesto para PC, el próximo 4 de septiembre. De hecho, nos han comentado detalles adicionales en las últimas horas. Por una parte, se ha confirmado oficialmente, ahora sí, lo comenta el estudio, que el título va a costar $20 o 20 euros. En cualquiera de las dos regiones el 20 va a estar presente. Así que estamos de enhorabuena porque, como comenté hace un par de días, podían haber puesto este videojuego fácilmente a precios más altos, pero sin embargo se han quedado pues en el estándar que solía manejar este estudio en su momento. Así que de agradecer es, por supuesto, y además también cabe decir que nos han apuntado los horarios en los que el videojuego estará disponible, porque recuerden que es un título que solamente se va a lanzar en formato digital y esto será posible jugarlo a partir de las 4 de la tarde, horario peninsular español, 3 en Canarias, ese mismo día 4 de septiembre. Si nos vamos al territorio americano será a las 10 de la mañana costa este de los Estados Unidos, a las 8 horario Ciudad de México, para que se hagan ustedes una idea y veremos a ver si este videojuego acaba valiendo la pena o no. Juego de desplazamiento lateral, plataformas y acción que espero que cumpla con básicamente todo lo que promete. Estoy convencido de ello. Y ese mismo día 4 también se lanza Hell is Us, un título que ya tenéis reseñado en este canal. He subido el análisis hace apenas unas horas, cortesía de Nacon España, que bien tuvo a dejarme un acceso anticipado al videojuego. Durante los últimos días me lo he estado pasando y bueno, debo decir que el videojuego me ha encantado y que necesitamos más videojuegos de este rollo. El clásico videojuego de acción RPG que no te da pistas de ninguna clase y tampoco te pone los clásicos mapeados señalándote dónde están básicamente todas las cosas. No, es un videojuego en el que te tienes que buscar las habichuelas y tienes que hacer méritos para pasártelo. Sin embargo, la fecha de lanzamiento es mala. La fecha de lanzamiento es terriblemente mala. Este videojuego no tiene ninguna posibilidad ante todo lo que se está lanzando, sobre todo porque tiene un concepto que el público general del día de hoy no va a tragar y no va a aceptar, porque es un videojuego exigente, que no te lo masca absolutamente todo. No es un videojuego que te dé indicaciones de lo que necesitas hacer en el siguiente paso. Incluso la prensa del videojuego he estado leyendo en las últimas horas un poco por encima que ha penalizado mucho este punto. Muchos medios de comunicación básicamente están poniendo como punto negativo del videojuego no lo que tendrían que poner, que es el combate, sino lo esencial del videojuego, la dificultad y la complejidad de ciertos puzzles, que como tal pues no es que te vayan a tener días atrapado, pero sin embargo te hacen pensar. Pues los medios de comunicación están diciendo que eso es malo dentro de este videojuego y digo, pues entonces me estáis diciendo que ya no soportéis un videojuego
que os exija un mínimo. Seguramente más de uno se ha visto frustrado porque pensaba que no llegaba a terminar el análisis o posiblemente no se lo haya pasado y haya tenido que publicar cualquier cosa. Pero la cuestión es que os invito a que le deis un vistazo a este videojuego, vale muchísimo la pena, tenéis una demo disponible en todas las plataformas en las que se lanza, así que vosotros mismos podréis comprobar a qué clase de videojuego os vais a enfrentar, pero os digo, vale mucho la pena y tiene pues un sentido de satisfacción muy grande al resolver cosas. Sin embargo, otro de los problemas a los que se va a enfrentar se llama Indiana Jones y el Gran Círculo, título que recibe su primera expansión de historia ese mismo día 4 de septiembre. Lo hará para PlayStation 5, para Xbox Series y por supuesto también para PC. No se incluye con Game Pass, aunque os vale tener Game Pass activo para no comprar el videojuego base y simplemente comprar esta expansión, que por cierto también la podéis comprar a través de Eneba por menos de 20 pavos. Y la cuestión es que esto se siente casi como un videojuego por separado, según nos han comentado algunos medios de comunicación, que no simplemente es meterte un nuevo escenario, un par de misiones adicionales y ya está, sino que se siente como un videojuego fácilmente de 10-15 horas de exploración muy satisfactorio. Parece que han hecho un muy buen trabajo según lo que he podido leer. Y bueno, ya veremos cuando tengo tiempo para confirmar todo esto, aunque seguramente teniendo en cuenta el equipo que hay detrás me acabe dando unas buenas horas. El problema es que al día siguiente se lanza el videojuego que más espero, Chronos The New Dawn, un videojuego desarrollado por Bloober Team, mismos desarrolladores que nos han traído videojuegos como Observer, The Medium y por supuesto en última instancia el remake de Silent Hill 2. Títulos que básicamente todos me han gustado y que cada vez han ido mejorando más su estatus, y aquí parece que están ante su videojuego más ambicioso o al menos el más rompedor que han hecho. Porque al final estamos ante un juego de supervivencia y horror que en este caso nos va a trasladar a un universo de ciencia ficción muy atractivo, al igual que también muy oscuro y muy tenebroso. Cabe decir que este videojuego estará disponible para todas las plataformas de consola, incluyendo Nintendo Switch 2 desde el lanzamiento el próximo día 5. Si queréis empezar a jugar a este videojuego con acceso anticipado, recuerden ustedes que comprando la edición superior podrán empezarlo el día 3, ya depende de cuánta ansia tenga. Aunque como la industria está completamente loca y desatada, ese mismo día 5 de septiembre se lanzan otros dos videojuegos adicionales. Uno de ellos es el nuevo NBA 2K26, título que como siempre estará disponible para todos los sistemas de consola y por supuesto también para PC, incluyendo la generación pasada. Ok, y como tal pues nos ofrecerá la nueva temporada, las nuevas licencias y básicamente lo de siempre. No vamos a engañarnos, estos videojuegos al final no innovan en básicamente nada. Pero luego ese mismo día 5 también tenemos el Daemon for Machina, un videojuego que en este caso pues estará también disponible para todos los sistemas y que de hecho pues tiene una pinta bastante espectacular. Clásico videojuego frenético donde tienes que ir mejorando el arsenal de tu máquina y que en este caso pues te irá haciendo cada vez más poderoso. El combate suena muy trepidante, visualmente suena bastante bien y ya veremos si en algún momento le puedo echar una oportunidad, porque repito, está disponible en todas las plataformas. A mí es que hay ciertas cosas que me recuerdan mucho al Zone of Enders, un título que me gusta un montón, aunque bueno, ha habido un mogollón de videojuegos un poco de ese corte con el paso del tiempo, pero en fin. Vamos a otro videojuego que va a tardar un poquito más en llegar, concretamente el próximo día 12 de septiembre, será la fecha en la que esté disponible Borderlands 4, un título que llegará pues a todas las plataformas pero no de lanzamiento. Por ejemplo, ese día 12 estará disponible para Xbox, para PlayStation 5 y para PC, pero para Nintendo Switch tendréis que esperar hasta el próximo día 3 de octubre, ahí será cuando lo tengáis a vuestra disposición y bueno, parece que el trasladar el videojuego a consola no les ha costado demasiado, al menos por la distancia que hay de fechas tampoco ha sido una cosa muy exigente. Os recuerdo que este videojuego por cierto vendrá completamente traducido y doblado al español y os recuerdo también por cierto que lo podéis comprar más barato a través del link de la descripción en Eneba, porque en lo personal el precio me parece una sablada como una catedral. Yo seguramente opte por saltármelo y esperar a este videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Dying Light: The Beast. Un título que llegará el próximo día 19, particularmente para consolas de generación actual y pasada, tanto en el caso de Xbox como en el caso de PlayStation, obviamente disponible en PC.
Un videojuego que me llama sobre todo la atención porque efectivamente estamos ante otra aventura de acción en primera persona en un universo lleno de muertos vivientes, solo que en este caso pues parece que la historia va a estar un poco mejor enfocada, especialmente porque en principio esto va a ser un contenido extra, pero sin embargo se acabó convirtiendo en un videojuego que se vende por separado. Y además de todo nos han comentado que, digamos, no va a haber tantas misiones de relleno, que quieren un contenido más de calidad que lo que han ofrecido en los dos títulos anteriores, y eso a mí la verdad que me atrae bastante. El videojuego además no es el típico que sale por 80 pavos básicamente, con lo cual posiblemente le acabe dando un tiempo. Pero sin embargo será el próximo día 23 de septiembre cuando llegue el mejor videojuego del año y posiblemente del siglo. Hablamos de Baby Steps, un videojuego que estará disponible para PC y para PlayStation 5, y dejando a un lado las bromas, el sarcasmo y la ironía, este videojuego de corte independiente, recuerden ustedes que se ha retrasado para no coincidir con Hollow Knight Silksong. Y como tal, pues así lo han hecho otros cuantos videojuegos, pero se queda a lo largo de este mes porque entiendo está finalizado. Es un título en el cual manejas a un personaje que nunca ha salido de casa, nunca ha hecho básicamente nada. Prácticamente no sabe andar y tu idea, bueno, digamos tu objetivo y tu misión es poder llegar a un determinado punto bastante complicado precisamente para esta persona que es un completo inútil, que no sabe ni dónde poner los pies para dar el siguiente paso. Y en fin, es básicamente la biografía de cualquiera de los haters de este canal, con lo cual pues puede ser un rato bastante divertido el que echemos con él. Pero prepararos porque el día 25 viene muy fuerte, día en el que se lanza este videojuego que estáis viendo en pantalla, Sonic Racing Cross Worlds, el clásico videojuego de carreras del personaje Sonic, que en este caso pues vendrá acompañado de los habituales, los que siempre han estado a su alrededor, y algún que otro invitado especial, como por ejemplo Ichiban de la saga Yakuza o el protagonista de Persona 5, así como otros muchos personajes que se van a ir añadiendo a posteriori dentro del universo Sega. Este videojuego pues tendrá los clásicos modos de conducción, de recopilar premios, de superar diferentes fases en un tiempo récord y todo lo que habitualmente suelen incluir. El videojuego estará disponible para todas las plataformas de consola, tanto de la generación actual como de la generación pasada. Incluso viene completo en el cartucho de Nintendo Switch 2, bravo por Sega en este sentido. Y por supuesto, obviamente también va a estar disponible en PC. Ya veremos si me lo acabo pillando y os traigo mis impresiones. Porque ese día tengo un terrorífico problema llamado Silent Hill F. Un título que espero con muchísimas ganas desde prácticamente que lo anunciaron y que de hecho, conforme han ido saliendo imágenes, más convencido estoy de que a la franquicia este videojuego le va a venir muy bien, para que no quede atada a lo que es el corte clásico, que por supuesto también va a estar de vuelta, por supuesto también va a crear nuevos lanzamientos, pero esto es un punto y aparte, porque ya no estamos en el Silent Hill que conocemos, no, ahora se traslada a Japón, años 60, una protagonista completamente diferente, una protagonista en apuros, que lo va a tener todo muy complicado, como es habitual en esta franquicia, y con una serie de monstruos y bestias que nos vamos a encontrar por esa nebulosa bastante complicados. De hecho, dicen que el combate en este videojuego va a ser muy exigente, que tendremos tema de esquivas y ese tipo de cosas de una manera muy pronunciada y que vamos a tener que medir muy bien, pero no piensen ustedes que esto es un Souls-like porque se lo hayan dicho 4 en redes sociales. La cuestión es que este videojuego sale el día 25 para Xbox, PlayStation 5 y PC. Y yo ya lo tengo reservado, lo he pillado a través de Neva por unos 65 pavos, vale 80, así que si le queréis echar un vistazo por ahí está todavía. Recordad que son copias limitadas las que se venden a ese precio y en fin, creo que la cosa va a salir bien, yo tengo plena confianza. Hay gente que viendo un poco lo que es el sistema de combate no le termina de convencer, pero es que es un Silent Hill clásico de toda la vida, en el sentido de que vas a vivir la experiencia habitual pero en otro sitio completamente distinto, y creo que esto puede resultar muy refrescante, sobre todo porque ya no nos vamos a encontrar a los bichos habituales, por así decirlo. Y además quiero saber un poco por qué se traslada allí el videojuego y por qué se sigue llamando Silent Hill si es un sitio completamente diferente. Una serie de misterios que a los fans seguramente les acaben gustando. Veremos a ver qué tal sale, pero ese día 25 tengo una cita obligatoria y aquí no entra la discusión. Aunque para muchos la cita obligatoria está establecida en el día 26 de septiembre, concretamente con el lanzamiento del nuevo FIFA, ahora conocido como EA Sports FC 26.
título que estará disponible para todas las plataformas de videoconsola, tanto de la generación actual como de la generación pasada. De hecho, la versión de Nintendo Switch 2, por lo que han comentado los desarrolladores, no van a tener prácticamente diferencia alguna con los videojuegos o las versiones lanzadas para las consolas de Sony y Microsoft. Y en este caso, pues recordad que, como siempre, a este videojuego de fútbol podréis acceder de manera anticipada comprando la edición superior o incluso, por qué no decirlo, también siendo suscriptores del EA Play o Game Pass Ultimate tendréis un acceso anticipado de unas 10 horas para que veáis qué tal este videojuego, para que veáis si realmente este salto de temporada acabará valiendo la pena o será más de lo mismo que años anteriores. Yo creo que voy a tirar un poco por ahí, pero bueno, ya podréis comprobarlo. Sin embargo, mi sitio a final de mes está con el mencionado Silent Hill y luego estará con este videojuego que estáis viendo en pantalla, Hotel Barcelona, un título que esperaba con muchísimas ganas y que finalmente se va a acabar lanzando el próximo día 26 para PlayStation 5, para Xbox Series y por supuesto también para PC. Un título de acción y plataformas en 2 dimensiones, aunque tiene ciertos toques de profundidad. El videojuego promete darnos unas horas bastante bizarras, enfrentándonos a enemigos grotescos, encontrando muchos tesoros ocultos en los escenarios y con un diseño general, pues la verdad, muy bien trabajado, como suele ser cada obra que saca este autor. Pero bueno, el caso es que el videojuego va a venir traducido al español, en ese sentido no esperéis ninguna clase de problema y veremos a ver para cuántas horas nos da, aunque entiendo que no será un videojuego excesivamente largo. Pero bueno, para echar unos buenos ratos seguramente nos lo podemos pasar muy bien. Por favor, si no lo habéis fichado, echadle un vistazo. Para cerrar, el día 30 recuerdo que se lanza Final Fantasy Tactics, en este caso una versión teóricamente remasterizada con muy poco trabajo respecto a la versión original que llega pues para todos los sistemas de consola, también para PC, sin ninguna clase de traducción al español. No digo voces, me refiero a los textos. El videojuego está completamente en inglés y japonés, un motivo por el cual yo voy a recomendaros que este videojuego no lo toquéis ni con un palo, principalmente porque te lo intentan vender en tu país hispanohablante sin traer el idioma de tu país y te lo dejan pues por 60 pavos, como si fuera un videojuego de novedad, como si este videojuego no tuviera ya más de 2 décadas a sus espaldas. Este videojuego tiene más años que muchos de los que estáis viendo este canal y no se han molestado en hacer una mínima traducción con todos los medios y el dinero que tiene esta gente, así que por mi parte queda omitido. En la caja de comentarios podéis dejarme cuáles serán vuestros videojuegos preferidos de este mes y por supuesto, y como siempre, sea cuales sean, disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.